Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Tranquilidad y Paz. Recordarles que este fin de semana, o sea, el 23, este viernes 23 hasta el domingo 25 tenemos nuestro Congreso del PEC para profesionales, para empresarios, para emprendedores, para todos. El Congreso del PEC, muy anhelado por cierto, allí los estaremos esperando en el redil. Tranquilidad y paz. Recordemos un versículo que apenas mencionamos el día de ayer. El Salmo 107, 29. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Bueno, el Señor cambia la tempestad en tranquilidad, eso es sosiego. La cambia. Seguramente pues usted ha vivido tempestades en su vida, momentos difíciles donde todo pareciera que se acumulara, donde si algo puede ser peor, efectivamente va a suceder. Pero Él es aquel que cambia y apacigua, dice la palabra de Dios. Volvamos un versículo antes de este, ahí en ese mismo Salmo 107, versículo 28. Entonces claman a Dios en su angustia y los libra de sus aflicciones. Miren ahí el orden. Yo clamo a Dios cuando estoy angustiado. Bueno, eso es lo que tengo que hacer. Porque vendrán momentos seguramente difíciles, de angustia, de aflicción. ¿Y Dios qué hace? Dios me libra. Mire lo que dice. Dios me libra. Ahora siguiendo el versículo 29, Dios cambia y Dios apacigua. Vean, 3 puntos importantes. Él me libra de aquella aflicción o de aquellas aflicciones. Luego cambia esa aflicción, esa angustia que es como una tempestad, en sosiego, en tranquilidad. Y luego apacigua. Vamos a un pasaje que precisamente hace eso. Vamos a un caso de la vida real. Pasemos entonces a un hecho mismo que tiene que ver con aquello que le aconteció a Jesús junto con sus discípulos en el Evangelio según Marcos en el 4º capítulo. Miremos esta historia, oigámosla atentamente. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a los discípulos, pasemos al otro lado. Están allí en la Galilea. Y despidiendo a la multitud, pues Jesús estaba allí. Jesús siempre estaba ministrando a la gente, enseñándoles, sanándolos, liberándolos, allí, compartiendo. Pero había una gran multitud. Dice que le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Entonces él entró, le tomaron a Jesús y entraron en la barca. Recordemos que el Señor les dijo, pasemos al otro lado, o sea, cruzar allí el lago de la Galilea. Le decimos el mar también. Pero se levantó, dice el versículo 37, cuando estaban allí avanzando, cuando estaba navegando esa barca, se levantó una gran tempestad de viento. Ese término tempestad. Recordemos que Él cambia la tempestad en sosiego. Es que este salmo que acabamos de leer, el Salmo 107, versículos 28 y 29, pues ni que fuera una anticipación o algo que acontecería más adelante, casi que una profecía, podría llamarlo de alguna manera. Pero es una experiencia, porque Dios es el mismo. Y lo que pasó aquí con Jesús. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, ahí encima, de tal manera que ya se anegaba. Entonces la barca se estaba llenando de agua. Este mismo relato está en Lucas 8. Y el versículo 23, concretamente de Lucas 8, dice que la barca se anegaba y añade un término, y peligraban. Entonces corrían grave peligro. ¿De qué? Pues de ahogarse, porque ya no tenían barca sobre el cual navegar. Y él, nuestro Señor, estaba en la popa, o sea, en la parte trasera de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces están pues en grave angustia, sin duda alguna, tal como leemos en el Salmo 107. ¿Cómo puede ser posible que el Señor esté ahí durmiendo y nosotros aquí? Pero mira la pregunta, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Es que acaso
pues ¿no te has dado cuenta de esto? No tienes cuidado, no le dicen de ti mismo, no, de nosotros que perecemos. ¿Por qué? Porque estaban en grave peligro, tal como le diría Lucas. Porque ya la barca se anegaba. Porque, pues, la situación, la tempestad, el viento, eran ya demasiado amenazantes. ¿Es que acaso no te importamos? En otras palabras, fue lo que le dijeron a Jesús. El cuidar. Recordemos lo que hace un pastor. Un pastor, aquí voy a ser un poco redundante en el término, pastorea y apacienta. El apacentar tiene que ver con el dar pastos, con el alimentar, llevarlo al lugar donde puede comer aquellos pastos delicados, la oveja. Y el pastorear tiene que ver con el cuidar. Recordemos que nuestro Señor es nuestro pastor. Eso diría el rey David por allá en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque Él es aquel que me cuida. Y el Salmo 23 tiene que ver con el cuidado de Dios sobre mi vida. ¿Cómo así? Que no tienes cuidado, que perecemos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿El problema son las tempestades alrededor mío? Pues aparentemente sí. Porque es que los discípulos se enfocaron en aquello que está ocurriendo alrededor suyo, en factores externos, como la tempestad, como el viento, y que la barca se estaba anegando, se estaba hundiendo. Pero ¿será que el pastor, mi pastor, que es el Señor, será que a Él yo no le importo? ¿Será que entonces Él va a permitir que yo perezca? ¿Que yo simplemente enfrente ese peligro y que yo me muera de la angustia? Hay personas, por cierto, que se mueren de la angustia, claro, del susto, como decimos. Versículo 39. Y levantándose, el Señor reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Ese término bonanza, miren, grande bonanza. Bonanza quiere decir tranquilidad. O sea, se apaciguó todo. Quiere decir eso, la gran bonanza, que se apacigua, que hay paz, que hay tranquilidad, porque Él cambia. Recordemos lo que dice el salmista, el Salmo 107, Él cambia la tempestad en sosiego. En otras palabras, en bonanza, pero no solamente bonanza, dice en grande bonanza. Él lo cambia. Bueno, el Señor entonces actúa y ahí vemos una gran señal, vemos un acto sobrenatural, aquel viento, aquella tempestad, y se hace gran bonanza. Pero miren lo que dice el versículo 40, versículo clave. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué? Porque alrededor de ustedes hay tempestades. Miren que ahí vemos dos temas. Están las tempestades, están los vientos, está el agua que se está metiendo ahí en la barca, que está negando. Ahí va, como que va bajando la barca. Pero por otro lado está lo que ocurre en mi vida, en mi corazón. ¿Por qué estáis amedrentados? Y segunda pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Dos cosas. Amedrentados. ¿Qué quiere decir? Una persona que está así es una persona con miedo. ¿Por qué estáis con miedo, en otras palabras? ¿Por qué estáis atemorizados? ¿Por qué estáis asustados? ¿Por qué estáis temerosos? ¿Por qué estáis acobardados? ¿Por qué estáis espantados? ¿Por qué estáis intimidados? En otras palabras, esos son, por supuesto, términos que definen qué es esto, qué es estar amedrentado. ¿Ustedes por qué estáis así? Pero la respuesta viene en la siguiente pregunta. El Señor manejaba esto muy bien. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces ahí me menciona acerca de la fe. Está lo que pasa alrededor, pero ¿saben? El Señor, claro, trae grande bonanza alrededor mío, porque ellos están asustados, pero el Señor se enfoca en el corazón de cada uno de ellos, se enfoca en sus vidas. ¿Cómo no tenéis fe? Y ese es el problema, que no hay fe. Cuando yo tengo fe, entonces hay tranquilidad en mi vida. Sí, ahí el Señor arregla lo que está alrededor mío y apacigua, tal como lo dice el Salmo 107. Me salva, cambia y apacigua.
me salva de mis angustias. Él cambia la tempestad en sosiego, en grande bonanza, entiéndase. Y Él apacigua sus ondas. Trae paz. Pero ¿qué es lo que pasa en mi corazón? El Señor ahora hace eso. Pero ¿qué pasa cuando el día de mañana yo nuevamente enfrente una tempestad? ¿Otra vez voy a estar amedrentado? Entonces otra vez se va a perturbar mi corazón. Es lo que sale aquí de mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Cuando yo tengo fe, la fe me permite enfrentar las tempestades con tranquilidad y con paz. El Salmo 89:9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Eso significa fe. La fe es confiar en aquel que tiene el dominio sobre todo, aún sobre las tempestades. Aquel que las sosiega. Aquel que trae grande bonanza. Pero ahora, que sea Dios trayendo grande bonanza en su corazón por medio de la fe. Vamos a orar. Señor, ahí tú estás siempre conmigo. Y tú estás ahí en mi barca. Y el solo hecho que tú estés en la barca de mi vida, Dios, eso me da seguridad, porque mi fe está puesta en ti. Mi confianza está en ti. Que tú eres aquel que está por encima de la braveza del mar. Tú eres aquel que apacigua sus ondas siempre. Hoy, Dios, tú vienes y me salvas aún de mis angustias. Hoy, tú cambias la tempestad y cambias la tempestad en sosiego, en bonanza, en grande bonanza. Y hoy tú apaciguas sus ondas. Pero ¿qué pasa en mi corazón? Que yo me dejo amedrentar. Pero ¿por qué no tenéis fe? Y yo sé que enfrentaré. Y usted va a enfrentar tempestades a lo largo de su vida, de lo que queda de ella. Pero ¿qué va a pasar ahí en su corazón? Y ahora, Señor, hoy te pedimos. Hoy yo te pido, Señor, que tú cambies la angustia que hay en el corazón. Que tú cambies esa angustia por sosiego, por tranquilidad. Pero igualmente, que tú llenes de paz, Señor, cada una de sus vidas. Pero ¿qué es lo que trae paz a mi corazón? Mi seguridad en ti. Mi confianza en ti. Eso es fe. Es seguridad. Es confianza en ti, mi Señor y Dios. Tantas veces pensamos, ¿es que acaso no te importo, Dios? ¿No ves lo que está pasando conmigo? Pero mi confianza está en aquel que me cuida, en aquel que es mi pastor y que eres tú, pastor mío, aquel que me cuida, aquel que me llena siempre de su paz. Que tu paz sea sobre cada uno de todos tus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, en la incomparable Guajira colombiana. Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que nos regale un me gusta allí en su dispositivo. Si es que usted confía en aquel que está en la barca de su corazón. Y comparta este video con otras personas en este día. Regálenos un me gusta antes de comenzar o de continuar con su día. Se lo estoy pidiendo. Nos ayuda mucho aquí en nuestro canal. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación. El primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.